¿Me copias, Juvenal? Vamos a comenzar. Juvenal, por favor, un comprendido para empezar la charla. Aló, por favor, Juvenal, ¿podrías darme un comprendido para empezar la charla? Hola, hola, Leandro. Comenzamos, Juvenal. Bien, sí, Voy tenía a, cierta voy dificultad a, con él. yo voy a comenzar, por favor. Perfecto. Bueno, muy buenas noches con todos ustedes. Sean bienvenidos a esta octava charla del ciclo de charlas del Centro Regional de Sismología para América del Sur. Hoy tenemos el gusto de tener al ingeniero Juvenal Medina Rengifo. Él es jefe del CENEPRED, que viene a ser el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres. El ingeniero es ingeniero geólogo graduado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con amplia experiencia en gestión de riesgo de desastres en el país. Cuenta con estudios de maestría en gestión del riesgo de desastres y responsabilidad social, diplomado en seguros indexados para la gestión de riesgo de desastres y la adaptación del cambio climático. Es evaluador del riesgo de desastres originados por fenómenos naturales, acreditado por el CENEPRED, y es miembro ordinario del Colegio de Ingenieros del Perú. Se ha desempeñado como asesor 2 en gestión de riesgo de desastres en la presidencia del Consejo de Ministros. Asimismo, ocupó el cargo de director nacional de preparación en el Instituto Nacional de Defensa Civil y trabajó como coordinador de enlace regional del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción de Riesgo de Desastres, CENEPRED, en la región de San Martín de abril a octubre de 2015. Trabajó durante muchos años en organismos de sociedad civil y cooperación internacional, como PREDES y organizaciones internacionales, desempeñándose como coordinador de programas y proyectos de reducción de riesgo y preparación ante desastres y asistencia humanitaria. Ha realizado labor docente en la Pontificia Universidad Católica del Perú, Universidad Nacional de Ingeniería y en su alma mater, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es autor de libros y artículos para revistas y boletines especializados en temas de gestión de riesgo y desastres y ha sido ponente en numerosos eventos técnicos científicos nacionales e internacionales. Actualmente desempeña como jefe del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción de Riesgo de Desastres, CENEPRED. Para nosotros es un gusto tener al ingeniero Juvenal y lo dejamos para que pueda presentar su charla. Bienvenido, Juvenal. Adelante. Bien, muchas gracias, Leandro. En primer lugar, permítame un ratito. Sí, quisiera en primer lugar expresarle mi cordial saludo a toda la audiencia que tenemos en esta tarde, esta noche. También agradecer a Leandro Rodríguez, representante, autoridad del Centro Regional de Sismología, CERESIS, que nos abre esta oportunidad para poder comunicarnos, para poder dialogar un poco sobre temas que son de importancia para el país, toda vez que nuestro Perú es un país muy rico en la diversidad de recursos naturales, pero también muy rico en lo que son riesgos y desastres, ¿no? Entonces, es una buena oportunidad para dialogar un tanto y ver cómo es que como sociedad peruana estamos caminando, estamos avanzando en esta senda hacia el desarrollo seguro y sostenible, teniendo un escenario de riesgo alto, complejo y diverso, ¿no? Entonces, saludo a la audiencia que tenemos esta tarde. Quiero de alguna manera aprovechar la oportunidad para generar una suerte de reflexión, un diálogo reflexivo sobre lo que significa para nuestro país el, el riesgo de desastre
dentro de esa gran aspiración que tenemos como país de alcanzar el desarrollo, alcanzar un buen nivel o estándar de vida, ¿no? Teniendo en cuenta que en la historia del país ya hemos tenido una experiencia muy rica en lo que es la ocurrencia de eventos que nos han causado grandes daños y pérdidas, ¿no? Entonces, permítame entonces compartir la pantalla. No sé si se logra ver. A ver. Hola. Sí ¿Se se logra ver ve, la pantalla? sí se ¿Sí? ve, Juvenal. Se ve muy bien. Ah, bien. Entonces, he organizado unas diapositivas en torno a este tema. Quise un poco poner este tema de, ¿no? Dice, la prevención y reducción del riesgo de desastres, dos conceptos por entender y dos tareas aún por desarrollar. Digo esto porque lo que vemos hoy en día en nuestro país, eh, teniendo una, digamos, un sistema nacional, teniendo una ley, una política nacional de gestión del riesgo, teniendo una terminología ya establecida para conducirnos y llevar a cabo la gestión de riesgo como corresponde, vemos que aún no hemos logrado, digamos, entender, analizar, internalizar y en consecuencia aplicar adecuadamente los términos que nos permitan, digamos, llevar a cabo plenamente la gestión del riesgo de desastres, ¿no? Entonces, Ahora sí. tenemos, por ejemplo, en la estadística que INDECI tiene ya, ¿no? Registrado en este periodo, 2003-2018, hay una cantidad enorme de emergencias, ¿no? Y asociadas a un conjunto diverso de fenómenos naturales o de peligros que han estado ocurriendo y causando bastantes daños, tanto físicos, materiales, como también humanos, económicos, sociales, ambientales, ¿no? Toda la diversidad de impactos, pero con una consecuencia aún más, digamos, lamentable, es que no solamente son los daños y pérdidas directas que tenemos que contabilizar en esto, sino tenemos que ver cuánto se posterga el desarrollo en el país, cuánto se trunca procesos o aspiraciones de desarrollo cada vez que ocurre un desastre, cada vez que ocurre un fenómeno natural muy conocido por nosotros, muy conocido por la población del país, porque son fenómenos recurrentes, son fenómenos que ya han ocurrido N veces en la historia. Hay un registro histórico grande de eventos que ya deben ser parte de nuestra cultura, parte de nuestro conocimiento pleno, y por lo tanto tendríamos que tener una estrategia de adaptación y adecuación a ese escenario, a ese territorio donde está, digamos, de alguna manera, digamos, son escenarios donde ocurren estos fenómenos, ¿no? Como parte de la dinámica misma del territorio y en algunos casos ya bajo la influencia de la actividad antrópica, ¿no? Entonces, hay esta diversidad de casos, como se pueden ver en la diapositiva, incluso lo más cercano, tener estas interrupciones en la carretera, en la costanera, ¿no? Derrumbes que ya son derrumbes inducidos por la actividad humana, ya no son fenómenos naturales propiamente, como a veces se le llaman desastre natural. Yo quisiera aprovechar en esta charla para también invitarlos a borrar de su diccionario, de su mente, el concepto de desastre natural, porque no hay desastre natural. No existe y no debe existir, porque los desastres no son naturales. Los desastres son efectos, son daños y pérdidas o interrupciones que sufre la sociedad a consecuencia de un fenómeno que puede ser de origen natural. Pero los efectos, las consecuencias, son sociales, son humanas, son políticas, son económicas. No, todo ello no podemos atribuirle a la naturaleza como la que nos causa el desastre, ¿no? Entonces, más aún cuando vemos que son ya malas prácticas, ¿no? O digamos, negligencias o incluso acciones ya intencionadas que hacen que el territorio se comporte de una manera tal, ¿no? Bajo la influencia
bajo digamos, los efectos de una mala práctica antrópica, ¿no? Entonces, tenemos muchos ejemplos de ello, ¿no? Muchos deslizamientos de tierra están bajo la influencia de sistemas de riego o mal manejo del agua, ¿no? O cortes en los taludes, ¿no? Sin dejarle la pendiente de reposo o ángulo de reposo de los materiales, etcétera, ¿no? Entonces, la deforestación en la Amazonía está dando paso a la ocurrencia de aluviones, deslizamientos. Se fue tu sonido, Juvenal. Se fue tu sonido, por favor. ¿No se escucha? Ay, caramba, a ver. Ahora sí, ya. Otra vez, ya. Se te está escuchando ya, aparentemente. Aparentemente se ha colgado tu conexión, Juvenal. No sé si me escuchas. Vamos a esperar un momento, por favor. Parece que Juvenal Medina tiene problemas con su conexión. En este momento va a probablemente conectarse nuevamente y continuar con su presentación. Adelante, Juvenal, por favor, continúa. Hola, hola. Sí, te Sí, escuchamos, Juvenal. perdón, ¿me Perfecto, escuchan? perfecto. Sí, muy bien. Hola. Te Perfecto, escuchamos. ya, gracias. Mil disculpas por la... Puedes Qué compartir tu terrible. presentación. Sí, sí, vamos a, de nuevo. ¿Se ve? ¿Se ve la pantalla? Está en este momento ¿Sí? compartiendo. Un momento, por favor. Ya está, perfecto. Ya, entonces, toda la investigación que se ha venido ya registrando a partir de los eventos ocurridos y también los estudios que se hacen desde las instituciones técnico-científicas nos permiten ya caracterizar el territorio con esa susceptibilidad a la diversidad de fenómenos naturales que ocurren en el territorio y por lo tanto ya es una información que tenemos que conocerla y manejarla para todo lo que tengamos que hacer en el país, en el campo o en la perspectiva del desarrollo, ¿no? Entonces, ahí, con esa información es que debemos trabajar para poder ir, digamos, avanzando. Ahora, también es importante ver que a raíz de todo esta ocurrencia de eventos que han ido impactando en la realidad nacional, ya la sociedad peruana, la institucionalidad ha ido también organizándose y creando ciertos instrumentos técnico-normativos que para poder llevar a cabo las actividades que permitan abordar los riesgos de desastre. Entonces, en el país hemos tenido una normativa que ha ido migrando de alguna manera desde el gran terremoto del 70, que ha sido, digamos, un evento que ha marcado un hito importante en la historia del país, donde ha permitido, digamos, crear una institucionalidad ya orientada a trabajar sobre, en principio, sobre los riesgos, sobre los desastres, digo, pero ya luego ha cambiado a partir del año 2011. Hemos entrado en un nuevo sistema nacional que tiene como objetivo central la gestión del riesgo de desastres, ya no la gestión del desastre, como a veces se le suele decir. Sí hacemos gestión de desastres también,
Hoy en día, en el marco de la gestión del riesgo, hay una actividad centrada en el desastre, que es la preparación y respuesta, ¿no? La respuesta al desastre, que es lo que le lleva a cabo al INDECI, ¿no? Pero no solamente es eso lo que toca hacer en el país. Lo que nos toca hacer también es, sobre todo, trabajar en lo que es la prevención y la reducción del riesgo de desastres, para no llegar al desastre, para no llegar un poco a esa situación de pérdidas y daños, de crisis que vivimos y que nos posterga cada vez, ¿no? Nos posterga las expectativas de desarrollo. Entonces, tenemos ya un sistema nacional desde febrero de 2011 tenemos el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres creado en el marco de la Ley 29664, ¿no? Como un sistema interinstitucional, sinérgico, descentralizado, transversal, participativo. Un sistema que de alguna manera es una, digamos, una forma de expresión, de organización de la sociedad que ha servido de base incluso para otros países para, digamos, tomar como referencia. Entonces, tenemos una institucionalidad, por lo menos un esquema funcional, una estructura funcional importante que nos permite, nos debe permitir llevar a cabo plenamente lo que nos plantea la ley del SINAGER. Entonces, tenemos esta ley con su reglamento, donde ya establece funciones y competencias al conjunto de actores del sistema nacional, tanto desde el nivel nacional, regional, hacia el nivel local, ¿no? Entonces, se viene trabajando desde el año 2011, ¿no? Y hay un conjunto de normas. Y hay un instrumento importante que es el Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, que fue aprobado en el año 2014, ¿no? Y que tiene vigencia hasta el 2021, ¿no? Que es el plan, que es un plan estratégico orientador del cual tienen que basarse los planes específicos de gestión de riesgos, ¿no? Para que tanto los sectores, gobiernos regionales y locales, tengan que elaborar sus planes para poder orientar y llevar a cabo las actividades y proyectos que permitan de manera ordenada avanzar en la gestión del riesgo de desastres. Pero ahí es donde tenemos esa dificultad, ¿no? Por eso la denominación de esta charla, ¿no? ¿Qué estamos entendiendo por prevención? ¿Qué estamos entendiendo por reducción del riesgo? Entonces, ¿qué estamos entendiendo por cada uno de los procesos que tiene la ley del SINAGER, ¿no? Entonces, como decía, este Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, aprobado mediante Decreto Supremo 034 de 2014 por PCM, establece las líneas estratégicas y los objetivos y acciones de una manera, digamos, de un carácter plurianual, porque tiene 2014-2021, 6 años de vigencia, y ya estamos caminando en el último año, y corresponde evaluar cuánto hemos avanzado. Tiene 6 objetivos estratégicos que permiten, ¿no?, trabajar de manera sinérgica y paralela en todos los frentes para poder avanzar en la gestión del riesgo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la visión y el objetivo principal de este plan? Es el orientar, ¿no?, reducir la vulnerabilidad de la población y sus medios de vida ante el riesgo de desastres. Con esa visión, entonces, hay todo un mandato de trabajar los planes de prevención y reducción del riesgo de desastres, ¿no? 2 procesos importantes de la gestión del riesgo, ¿no?, que están realmente, que servirían de base para poder anticiparnos, para poder planificar, para poder, digamos, organizar ¿no?, las actividades de la sociedad urbano, rural, digamos, promoviendo un desarrollo con seguridad, un desarrollo que aspire a ser sostenible. Pero en un territorio con tanta susceptibilidad, con tanta, digamos, fragilidad, con tanta vulnerabilidad, el desarrollo seguro y sostenible es un gran desafío, ¿no? Y el desafío que tiene que ver con una adecuada gestión del riesgo de desastre. Entonces, los gobiernos regionales y locales tienen que, de alguna manera, digamos, asumir este mandato y llevar a cabo para poder, digamos, hacer que el territorio tenga una gestión adecuada. Porque quienes gestionan el territorio, ¿quiénes son? Son los gobiernos locales, de acuerdo a la ley, ¿no? Claro, que también intervienen los gobiernos regionales, también intervienen los sectores, pero a quienes compete directamente saber cómo organizar, cómo orientar el uso del territorio son los gobiernos locales, pero cuya función
no está siendo del todo asumida como tal. Por ello vemos que surgen poblaciones expuestas, ¿no?, en territorios que no tienen las condiciones de habitabilidad, no reúnen las condiciones del uso que se le quiere dar. Entonces, por ahí donde hay la necesidad justamente de poder orientar y ordenar mejor, pero asumiendo las competencias, las funciones y responsabilidades que la ley confiere a cada actor. Entonces, muchas de nuestras autoridades que asumen el mandato desde el primer día que son ungidos como tal, carecen de este conocimiento o tienen un conocimiento muy limitado de lo que es esta responsabilidad en materia de gestión del riesgo, ¿no? En su visión de gestores del desarrollo, está muchas veces, ¿no?, centrado en generar economía, pero no en administrar y crear condiciones de seguridad en su territorio. O sea, en otras palabras, muchas veces desconocen la fragilidad y la susceptibilidad de su territorio, ¿no? Entonces, y es por ello que muchas de las buenas intenciones, muchas de las inversiones que se promueven, caen en situaciones de riesgo o terminan siendo, digamos, afectados o destruidas antes de que puedan cumplir con su función social por la cuales han sido diseñados, ¿no? Entonces, esto es un gran desafío que encontramos en el país, ¿no? Y por lo tanto, por ello es que necesitamos un poco ver cómo desde las labores que desarrollamos, particularmente en el CENEPRED, tenemos este mandato, ¿no? Yo estoy ahorita, digamos, en este cargo desde el mes de enero de este año y tenemos una gran tarea de poder apoyar, ¿no?, para que todas las entidades que conforman el SINAGER puedan cumplir lo que les toca y en esa medida en que todos, asumiendo todos, llevando a cabo a todas las tareas que tenemos, estaríamos logrando un buen avance en crear esas condiciones de seguridad y desarrollo en el país, ¿no? Entonces, el plan de prevención y reducción del riesgo vendría a ser la herramienta esencial que nos permite crear esas condiciones de un desarrollo seguro y sostenible, ¿no? Por ello, a través del plan es que se busca identificar las medidas, los programas, las actividades, los proyectos que nos permitan justamente eliminar o reducir las condiciones de riesgo existente y también o prevenir la generación de las condiciones de riesgo en el futuro, ¿no? Entonces, esa previsión es la que nos permitiría, digamos, orientar mejor las inversiones para poder, digamos, darle sostenibilidad al desarrollo, ¿no? Entonces, en la elaboración de estos planes de prevención y reducción del riesgo, ¿no?, que tienen una relación muy directa con el plan de desarrollo concertado, que vendrían a ser un poco el soporte técnico de seguridad para el plan de desarrollo concertado. ¿Y qué es el plan de desarrollo concertado? Creo que todos de alguna manera conocemos que es el instrumento orientador para gestionar el desarrollo seguro y sostenible. Una visión de futuro, digamos, de 5 o más años, donde los gobiernos locales o gobiernos regionales, digamos, basan en este plan de desarrollo concertado la identificación de proyectos y actividades para orientar las inversiones, ¿no? Entonces, tanto el CEPLAN como el MEF tienen muy en cuenta la importancia de tener un plan de desarrollo concertado para poder impulsar el desarrollo urbano, el desarrollo rural, el desarrollo económico o el desarrollo y el ordenamiento territorial, la gestión ambiental, entre esas diversas acciones que van a converger en crear o, digamos, en promover un desarrollo seguro y sostenible. Entonces, para que este plan de desarrollo concertado cumpla con esta gran misión, necesita de un soporte que le dé sostenibilidad. ¿Y cuál es ese soporte? El plan de prevención y reducción del riesgo de desastre. Esa tarea aún no está del todo bien comprendida, ¿no? Ahí tenemos todavía, digamos, instituciones que no lo están viendo como tal. No obstante que ya estamos caminando en el noveno mes de 2011, séptimo mes, 2020, noveno mes de la vigencia de este nuevo sistema, ¿no? Entonces, y hace falta de poder, digamos, crear este ambiente digamos, de reflexión, pero también de conocimiento y adaptación de esta nueva estrategia de gestión del desarrollo basado en la gestión del riesgo de desastre. Entonces, desde CENEPRED
ya hemos venido trabajando desde hace algunos años en la elaboración de un conjunto de herramientas técnicas orientadoras, de lineamientos, de guías, para poder orientar a los actores del SINAGER, de los 3 niveles de gobierno, en la elaboración de sus planes, ¿no? Para que con esa orientación pudieran contar con esta herramienta que de hecho el MEF va a tomar muy en cuenta para atender y, digamos, validar propuestas de inversión del presupuesto que tiene cada uno de los gobiernos, ¿no? Entonces, el Perú cuenta con herramientas técnico-normativas que requieren ser conocidas plenamente por quienes tienen la responsabilidad de gestionar el desarrollo. Entonces, la Política Nacional de Gestión de Riesgo, que es una política de Estado de obligatorio cumplimiento, que surge desde un acuerdo, del Acuerdo Nacional, como una política 32, que es la que se orienta justamente a promover la gestión del riesgo de desastres. Esta Política Nacional de Gestión de Riesgo tiene 3 grandes componentes, ¿no? Un componente de gestión prospectiva, ¿no? Prospectivo, es decir, mirar el futuro, ¿no? Planificar la gestión del desarrollo en una perspectiva futura. Y tenemos luego la gestión correctiva, es decir, trabajar sobre lo que ya existe, corregir lo que está mal, corregir el riesgo existente. Y una gestión reactiva es pensando en las emergencias que tenemos que afrontar por la alta vulnerabilidad y riesgo que existe. No podemos dejar de gestionar la emergencia porque hay vidas que se pierden o vidas de poblaciones que sufren cada año y no se pueden quedar al desamparo. Por lo tanto, es una tarea humanitaria que tiene que llevarse a cabo. Pero esa tarea no es la única y la suficiente, ¿no? Esa tarea que promueve INDECI a través de las plataformas de defensa civil en el país para atender emergencias y desastres, para prepararse y evitar o, digamos, reducir las pérdidas, no resulta suficiente porque normalmente estas actividades de gestión reactiva están más centradas en los efectos. Es decir, abordar más, aliviar el sufrimiento de la población que sufre desastres, ¿no? Evitar, digamos, que los daños se multipliquen por una, digamos, inadecuada gestión de la emergencia, tratar de que la emergencia sea la más corta posible, que la población pueda salir rápido de la crisis. Esa es un poco la gestión reactiva. Pero si no trabajamos en lo correctivo, habiendo ya identificado que ese desastre que está viviendo el país está asociado a eventos recurrentes. Por lo tanto, no es el último desastre que está sufriendo. Tenemos que tomar en cuenta que este desastre está viviendo la población porque no se hizo lo suficiente en prevención ni en reducción del riesgo. Eso es lo que nos muestra un desastre. Cada desastre que sufre la población, que sufre el país, nos está llamando la atención. Mire, aquí, esto ocurre porque no se hizo lo suficiente en prevención, no se hizo lo suficiente en reducción del riesgo. Entonces, tenemos que tomar como en cuenta, vamos a decir así, de manera retrospectiva, el desastre para analizar el riesgo. ¿Por qué es que llegamos a este desastre? ¿Dónde están las causas que nos condujeron a este desastre? Para que estas causas debidamente identificadas sean abordadas, porque son factores condicionantes que existen en el territorio y que van a continuar existiendo y que requieren ser abordadas para evitar que vuelvan a constituirse en emergencias y desastres próximos. ¿Por qué? Porque tenemos en el territorio eventos recurrentes. Las lluvias, todos los años ocurren lluvias, y las lluvias dinamizan, digamos, deslizamientos, dinamizan huaicos, dinamizan crecida de quebradas, crecida de ríos, desbordes, inundaciones. Entonces, todos los años llueve. Todos los años las temperaturas en nuestro país cambian. En este momento estamos saliendo casi ya de una temperatura de bajas, de una temporada de bajas temperaturas,
donde hemos visto que la población altoandina sufre seriamente las consecuencias. Y por qué no decir aquí cerca también, en Lima, todo lo que es Villa María del Triunfo, llamado Ticlio Chico. Se ve que hay población que vive en una zona donde las temperaturas bajan tanto que se convierte en un factor que genera mayor enfermedad bronco-pulmonar. Y ahora con el COVID más aún, ¿no? Entonces, son fenómenos recurrentes que no podemos obviarlos. Entonces, tenemos que, si estamos viviendo un desastre ahora, tenemos que identificar por qué es que llegamos al desastre. ¿Qué causas están ahí creando esas condiciones para que tengamos desastre? Y el desastre no se da porque ocurre un fenómeno natural. Solamente. El fenómeno natural es el desencadenado, es el que pone, el que destapa, el que pone al descubierto condiciones de vulnerabilidad que estaban ahí, que probablemente no las hemos tomado en cuenta, ¿no? Entonces, tenemos que entender el riesgo desde la mirada de la vulnerabilidad. Es necesario echarle esa mirada desde ese lado. ¿Por qué? Porque los fenómenos que ya de alguna manera los conocemos, sabemos cómo ocurren, cuándo ocurren y cómo ocurren, pero lo que no estamos tomando en cuenta es que estos eventos van a golpear, van a dañar, van a afectar lo que está expuesto en el área de influencia de este fenómeno. Lo que está expuesto está frágil a los efectos o impactos de estos eventos. Entonces, si nosotros no corregimos ese factor de vulnerabilidad, todos los eventos que ocurran, por más pequeños que sean, van a generar daños, van a generar pérdidas. Entonces, necesitamos de alguna manera darle más atención a la vulnerabilidad como un factor de riesgo. Entonces, desde la mirada de la gestión prospectiva que nos dice, refiere a un conjunto de acciones que se planifican y realizan con el fin de evitar ese riesgo futuro. Es decir, crear condiciones de seguridad para que el desarrollo fluya sin mayores tropiezos. Mientras la gestión correctiva nos dice que se refiere al conjunto de acciones que se planifican y realizan con el objeto de corregir el riesgo existente. Y en el Perú tenemos muchos riesgos ya existentes. Veamos nomás la ciudad de Lima. Lima es una ciudad de más de 10 millones de habitantes que tiene un alto riesgo sísmico. Tiene un alto riesgo a un terremoto grande, como ya nos advierten las entidades técnico-científicas, como el IGP, CERESIS, y entre otras entidades que ya conocen ¿no? digamos, el peligro sísmico. Sabemos que ya por historia y por los estudios probabilísticos nos permiten señalar que se espera un terremoto de magnitud grande, 8 o más, ¿no? Pero ese terremoto, ¿qué efecto va a tener? Va a tener probablemente digamos, una intensidad que cause daños no solamente en la vivienda, sino también genere otros efectos cosísmicos en el territorio, donde las condiciones geológicas o geomorfológicas sean susceptibles o frágiles, ¿no? Entonces, en Lima, si solamente miramos en Lima como caso, como un ejemplo, un terremoto de grado 8 o más va a generar un tsunami. Y tenemos importante población, importante infraestructura de desarrollo, importantes áreas de recreación, ¿no? Expuestas a un efecto de tsunami. Pero efectos al terremoto tenemos una diversidad de condiciones de vulnerabilidad, ya sea por la fragilidad de la estructura, de las viviendas que no han sido diseñadas, no han sido concebidas para soportar terremotos de magnitudes altas, o el transcurrir del tiempo ha ido debilitándolas y dándoles una fragilidad que no soportaría un evento grande. O dicho de otro modo, están asentadas en terrenos cuyo comportamiento geotécnico es totalmente, digamos, inestable, donde pueda darse lugar a licuefacción de suelos, o puede haber problemas de deslizamiento o desprendimiento de rocas que hacen más compleja aún, ¿no? los efectos e impactos de un terremoto grande. Imaginémonos si en este contexto de COVID ocurre un sismo grande. ¿Se imaginan los daños y pérdidas que podríamos tener? Porque ahorita todo el mundo está en casa, todo el mundo está, digamos, guarecido, protegido para evitar el contagio del virus. Porque nos dice, el virus está en la calle, el virus está en la aglomeración. Entonces, la recomendación es, quédate en casa.
y la casa está en condiciones de soportar un sismo fuerte. Tenemos un nivel de preparación para manejar el momento de la crisis del sismo en este contexto de COVID, donde no es deseable salir, pero las normas del sismo, el sismo nos dice, sal fuera de casa, ve a la zona segura, ¿no? Una vez terminado el movimiento, desplázate a la zona de seguridad externa, al punto de reunión, porque pueden haber réplicas que puedan tumbar la casa. Entonces, esa complejidad es necesario entenderla y es necesario, digamos, internalizarla para ver cómo nos tocaría actuar a cada quien de acuerdo al escenario que tiene, porque los escenarios son diversos. Entonces, esa mirada al riesgo existente es importante. Reconocer que existen riesgos y esos riesgos tienen que ser gestionados, tienen que ser abordados mediante medidas estructurales, ya sea reforzamiento de vivienda y de la infraestructura vulnerable, pero también hay un paquete de medidas no estructurales que tienen que ver con la conducta, que tienen que ver con la actitud, que tienen que ver con la forma como utilizamos el espacio, ¿no? Entonces, todos esos conceptos necesitamos tenerlo a la mano y aplicarlos. Y no es solamente tarea de las instituciones para decir que venga, como muchas veces dice, que venga Defensa Civil. Hasta el mismo alcalde de un distrito dice que venga Defensa Civil y no sabe que él es el presidente de Defensa Civil en su localidad, ¿no? Entonces tenemos que ver qué puedo yo hacer como persona, como familia, para mejorar mi seguridad y no esperar que vengan otros a mejorar mi seguridad. Entonces, esa comodidad tenemos que de alguna manera sacudirla. Sí, hay responsabilidades de las instituciones, sí, por cierto, pero también hay responsabilidades de las personas, de las familias, para poder crear su ambiente seguro. Porque muchas de las actitudes son propias de las personas, no de las instituciones, ¿no? Entonces, hay responsabilidades diversificadas por niveles y que deben ser cumplidas según a cada quien le corresponda. Entonces, tenemos esta tarea de gestionar el riesgo existente, pero también tenemos esta gran oportunidad de crear un ambiente seguro en todo lo nuevo que nos toca desarrollar, en todo lo nuevo que nos toca construir. Y es ahí donde entra la prevención. La prevención visto y aplicado adecuadamente, porque prevenir es crear esas condiciones de seguridad para gestionar un desarrollo sostenible. Prevención no es mover las arenas del río para que el río no se desborda. Esa no es prevención. No toda acción anticipada al evento es prevención, aunque esa es la forma como estamos usando el término. Cualquier cosa que hagas antes del evento, prevención. Si leemos la literatura que contiene la política y la ley del SINAGER, del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo, que es nuestro sistema y debe ser poco la orientación que guía nuestro accionar, ahí nos dice que la prevención es un conjunto de acciones orientadas a, digamos, a evitar el riesgo futuro, ¿no? Es decir, no es trabajar sobre lo que ya existe, sino es planificar todo lo nuevo, hacerlo bien. Si tengo que construir una casa, que la casa sea resistente al sismo, porque en este lugar la tierra va a temblar fuerte. Que esté adecuado a que no se generen incendios, que esté bien ubicado, que no esté a la orilla de un talud inestable, que no esté en el lecho de la quebrada donde va a pasar un huaico, o que esté en la zona donde el río se desborda o se inunda, o esté en una zona baja donde ocurre un maremoto y se va a inundar. Todo eso es factores de crear un ambiente seguro. Eso tiene que ver con la prevención, es decir, ¿dónde ubico lo que quiero construir y cómo lo construyo? Eso tiene que ser la prevención. Pero cuando ya está existiendo el riesgo, ya sé que, mira, mi casa está frágil, ¿no? El sistema de agua está que se cae a pedazos. El río se va a desbordar. El puente está débil. Todo lo que está ya frágil, vulnerable y hay eventos que lo amenazan, eso es riesgo existente y que amerita también trabajarse y gestionarse oportunamente, ¿no? Entonces, lo que confundimos en la terminología es
a todo lo que es preparación, que es un proceso importante de la gestión del riesgo, le estamos llamando prevención. Porque la preparación es un proceso orientado a, digamos, a crear condiciones a crear capacidad de respuesta de la población que es vulnerable a un evento. O sea, toda aquella acción que te permita mejorar tu capacidad de respuesta para afrontar con éxito una situación de emergencia, eso es preparación, no es prevención, ¿no? Entonces, tenemos que trabajar la preparación, sí, porque tenemos riesgo, somos vulnerables. Hay que prepararnos para afrontar el próximo sismo. Hay que prepararnos para poder evitar el contagio del COVID, ¿no? Hay que prepararnos para evitar que la sequía que avanza en el país nos cause daño. ¿Qué hago? ¿No? Entonces, frente a todos los riesgos ya existentes, nos podemos preparar, pero también podemos reducir el riesgo, reducir la vulnerabilidad para que cuando ocurra el evento no nos cause daños. Al contrario, sea un evento que nos genere bienestar. Las lluvias, por ejemplo, en nuestro país, no puede ni debe ser visto como un peligro. Las lluvias deben ser visto como una oportunidad para recoger agua, para almacenar agua para nuestros meses secos, porque en el Perú tenemos 3 meses húmedos, 9 meses secos. Entonces, en esos 9 meses secos tenemos el riesgo de, digamos, de la falta del recurso hídrico, podemos entrar en una etapa de sequía, tenemos, digamos, que ver cuánta gente no tiene acceso al agua, pero si tenemos 3 meses de bastante agua, que no las aprovechamos, más bien somos víctimas del agua que tanto necesitamos. Entonces, eso es lo que nos hace falta, digamos, de alguna manera entender para poder orientar mejor nuestro accionar y salir de ese círculo vicioso del desastre, salir un poco de esa mirada de ser víctimas de los fenómenos naturales para poder convertirnos en usuarios, en beneficiarios de los fenómenos naturales. Porque los fenómenos naturales bien comprendidos van a constituirse en generadores de oportunidades, generadores de recursos para que la sociedad pueda desarrollarse, ¿no? Entonces, si vamos un poco a la historia, creo que los que vivían a orillas del Nilo aprovechaban las inundaciones porque cada vez que el Nilo se desbordaba, generaba, pues, dejaba esa capa de limo que son nutrientes para las cosechas, para las siembras. Igualmente acá en los valles, ¿no?, interandinos, donde se ve que los incas nunca han colocado sus casas a orillas del río, sino estaban para arriba. Y los valles les servían para lo que es la siembra y la cosecha, la producción. Entonces todo eso se ha ido perdiendo en el tiempo y nos hemos convertido en una sociedad vulnerable por nuestras malas prácticas, por estar actuando de espaldas a la realidad, de espaldas a nuestra naturaleza, a nuestro entorno. Entonces nos toca reconciliarnos con ella, nos toca, digamos, volver un poco a mirarla y a entenderla para poder aprovecharla y no entrar en conflictos con ella, porque producto de esa relación conflictiva entre el hombre, la sociedad y su entorno es que se generan los desastres, ¿no? Entonces, aquí tenemos estos 3 grandes componentes, 3 grandes procesos de la gestión del riesgo: prevención, reducción de riesgo y preparación, que los 3 en línea van a ayudarnos a atender el problema de riesgo de desastres, ¿no? El anaranjadito que dice acciones de planeamiento, desarrollo de capacidades, organización de la sociedad, anticiparse y responder en forma eficiente y eficaz en caso de desastre o situación de peligro inminente, ¿no? Eso es la preparación, a lo que muchos están llamando prevención, ¿no? Entonces, luego el otro proceso importante es la reducción del riesgo existente a través de instrumentos de planificación y a través de instrumentos de gestión presupuestal. Hay que desarrollar programas y proyectos de inversión pública para reducir los riesgos ya existentes, ¿no? Tenemos poblaciones ribereñas donde el río se está colmatando y amenaza con desbordarse. Ese es un riesgo existente. Entonces, ahí lo que hay que hacer es corregir. Reducir el riesgo con acciones correctivas de mejorar la frontera ribereña.
Se fue tu audio, Juvenal. Se fue tu audio. Parece que problema de comunicación del ingeniero. Un momento, por favor, vamos a esperar. ¿Me copias, Juvenal? Vamos a esperar un minuto, por favor, para que Juvenal pueda reconectarse. Aparentemente ha tenido algún problema de conectividad. Se está conectando en este momento. Hola. Adelante, Juvenal. Te fue la Sí, señal, se congeló y te fuiste. sí, mil disculpas. Tengo problemas con el internet. Bueno, Está adelante, yendo adelante. y ya, gracias. Bien, eh, como les comentaba, ¿se ve la lámina o no? No, Juvenal, no se ve. Compartir Tienes que pantalla. compartir nuevamente. Compartir pantalla. Ahorita vamos a compartir nuevamente. Compartir. Ahí. Un ¿Se puede momento. ver? Sí, se puede ver. Está bien. Perfecto, gracias. Entonces, lo que les comentaba, entonces, tres grandes procesos debidamente alineados, llevados a cabo plenamente, nos van a ayudar muchísimo a resolver el problema de riesgo de desastre que tenemos en el país. Decía, el primero que está de color naranja justamente es un proceso reactivo que nos ayuda a prepararnos para afrontar emergencias. Es necesario frente a la crisis que vivimos y por lo tanto hay que evitar que los daños sean mayores. Pero hay luego un proceso importantísimo que es de la reducción del riesgo de desastre. Es donde tenemos muchísimo por hacer porque en el Perú tenemos riesgos de sobra, ¿no? Por la alta vulnerabilidad, por la recurrencia de diversos fenómenos naturales que ya han causado desastres en el pasado y todavía amenazan seguir causándonos si es que no corregimos el riesgo. Entonces ahí tenemos una gran tarea de poder orientar, ¿no? A través de los instrumentos de planificación, de proyectos de inversión pública, del presupuesto que se orienten hacia las acciones para reducir ese riesgo existente, cambiar ese escenario de riesgo a través de acciones tanto de medidas estructurales, obras físicas, proyectos de inversión, pero también actitudes, conductas, mejorar la forma como se usan las cosas, cómo se hacen las cosas, ¿no? Entonces, bajo una conciencia del riesgo.
Luego tenemos un proceso importante también que muy poco se está haciendo, ¿no? Muy poco digo porque realmente la prevención tiene mucho que ver con lo que es el ordenamiento del uso del territorio, la planificación adecuada del uso del territorio, cuya responsabilidad principal recae en las municipalidades, gobiernos regionales, y que ahí muy poco se hace. Por eso vemos el crecimiento espontáneo de poblaciones que crecen en zonas no adecuadas, creando nuevas condiciones de vulnerabilidad, nuevos escenarios vulnerables, poblaciones que luego van a sufrir desastres. Y eso es lo que no se quiere. Entonces, para evitar eso, hay que planificar bien el uso del territorio, basado en un conocimiento de sus condiciones, de su susceptibilidad, de las condiciones, de la fragilidad o de la, digamos, de la susceptibilidad de ocurrencia de los fenómenos que existen, ¿no? De sus propiedades físicas, ¿no? Ahí tenemos de esas condiciones geológicas, morfológicas, de las pendientes, ¿no? De la, digamos, etcétera. Hay una serie de variables que ya en los que trabajan la investigación, los estudios de riesgo, conocen muy bien, y es necesario partir de ese conocimiento del territorio para planificar mejor el uso del territorio. Entonces, todas aquellas acciones de ordenamiento territorial, planificación del uso territorial, la normatividad, tanto en la parte urbanística como en la edificación, son parte de la prevención. Es decir, cómo vamos a orientar, crear lineamientos, normas, procedimientos para que todo lo que se haga bien. Y cuando digo todo lo que se haga bien, esa es la prevención, hacer bien las cosas. Eso es actuar con prevención. ¿No? No echarle la culpa a la naturaleza, sino ya me doy cuenta que estoy en una zona sísmica, lo voy a todo lo que haga tendrá que ser con resistencia al sismo. Yo estoy trabajando en una zona lluviosa, donde los ríos crecen, las quebradas crecen, las laderas pueden deslizarse, entonces yo voy a planificar lo que tengo que hacer acá, tomando en cuenta la lluvia y todos sus efectos que pueda generar. Entonces, es esa mirada, tomando en cuenta la realidad fenomenológica del territorio, ¿no? Entonces, es darle las condiciones de seguridad a la inversión, darle las condiciones de seguridad al desarrollo. Es ahí donde podemos estar creando condiciones para un desarrollo sostenible. Porque si no se sostiene en el tiempo, si cada vez que ocurre un evento se daña, no es sostenible, ¿no? Entonces, así tenemos muchos de los, digamos, casos, hay mucho por hacer de manera prospectiva, viendo un poco el futuro, de manera correctiva, viendo lo que ya tenemos como problema de riesgos, pero también tratando de preparar, estar en condiciones para afrontar con éxito cualquier situación de emergencia, ¿no? Entonces, y para cada uno de los eventos que tenemos recurrentes en el país, que son más de 7, por lo menos los principales, es que tenemos que tener una lista de acciones posibles, tanto para la prevención, para la reducción de riesgo, como también para la preparación. Aquí como ejemplo nomás podríamos señalar, si tratamos de trabajar prevención, hay que ver el cumplimiento de las normativas en edificación, ¿no? Tenemos que ser rigurosos, que las municipalidades tienen que tener oficinas creadas para poder hacer un buen control. Pero no solamente control, depende de la orientación. O sea, no basta ir como fiscal, sino también tienes que ir como instructor, como orientador. Si yo quiero, yo como alcalde o como funcionario de una municipalidad, quiero que mi ciudad crezca segura, no solamente voy a exigir, también puedo orientar. Puedo darle la mano al que no sabe, ¿no? Le ayudo al que quiere hacer las cosas pero no puede, entonces le doy una mano para que lo haga bien. Entonces, crear esa sociedad, ¿no? Solidaria para ir de alguna manera construyendo una ciudad segura, una ciudad resiliente, ¿no? Otra acción es declarar como zonas de intangible las áreas cuyo riesgo sísmico está condicionado por el tipo de suelo. Lima, por ejemplo, Loma de Corvina, es un ejemplo donde nos da mucha pena que hay mucha población asentada en una duna de arena, una enorme duna, y la duna es un cuerpo de arena, y la arena es un material suelto que nunca se compacta, que es totalmente vulnerable al agua, totalmente vulnerable a la vibración sísmica. Entonces, lo que esté construido encima de ella puede colapsar fácilmente. Entonces, tenemos que ver la forma de orientar el uso del territorio de acuerdo a las condiciones de suelo.
Tenemos varias zonas en Lima que tienen suelos malos, suelos inestables, ¿no? Hay suelos hidromórficos, las zonas de Ventanilla, por ejemplo. Ventanilla, que son una antigua albúfera, una antigua, ¿no? Una laguna litoral, que ya está siendo cubierta por gente, ya está poblando. Los pantanos de Villa. Los pantanos de Villa es también una albúfera grande, una laguna litoral, ¿no? Donde había una hermosa laguna grande con totoras y todo eso, ahora ya se está ocupando con población. Se está rellenando con desmonte y encima de ese desmonte se construye. Pero ¿qué hay debajo del desmonte? Lodo. Terreno que va a sacudirse como una gelatina cuando ocurra un sismo fuerte. Entonces, tiene que haber responsabilidad en quien gestiona el territorio y no ser cómplices como hasta hoy se sabe por la información que se tiene, de que hay gente pues que paga por lo bajo, que le autoricen la construcción, y el funcionario no le interesa, que ya le está condenando al fracaso a este poblador que ha pagado la coima para que le aprueben su expediente y está, digamos, creando su propia vulnerabilidad, ¿no? Y así hay que ver también lo que es la actualización de las normas de edificaciones en Perú. Las normas se han construido, se han diseñado hace muchos años, pero requieren también ser actualizadas en base a las últimas, ¿no?, investigaciones que se hacen. Todos tenemos a puertas un terremoto de 8.5, que nos dice el doctor Tavera. Entonces, si ocurriese ese terremoto 8.5 más, ¿cuál va a ser el comportamiento de las estructuras que tenemos hoy en día? Entonces, tendríamos que estar trabajando en una suerte de reforzamiento, ¿no? Reducir esa vulnerabilidad estructural, reforzarlas para que tengan la capacidad de soportar la exigencia de un sismo, ¿no? O aquellas que ya no soportarían, entonces tendríamos que de pronto reemplazarlas por otras, ¿no? Ahí tenemos infraestructuras importantísimas que están en condiciones de vulnerabilidad, tanto a nivel de hospitales, a nivel de colegios, locales públicos. Hay el Congreso mismo, donde hoy en día se debaten las leyes. Esa edificación del Congreso no tiene una resistencia adecuada para soportar un sismo grande. Y así podemos hacer una lista larga de infraestructuras que hoy en día son patrimonios culturales que presentan altas condiciones de vulnerabilidad, pero que están sirviendo como patrimonio. E incluso ahí tenemos un problema con el sector cultura que tenemos que conversar muy bien para que no digamos, esto es intangible, no se toca, pero si se convierte en riesgo, ¿qué hacemos? Y esto todavía son lugares a donde se visitan muchos turistas, ¿no? Hay iglesias enormes que tienen cúpulas enormes, bonitas, por cierto, pero frágiles, ¿no? Recordémonos la iglesia de Pisco. Mucha gente corrió a refugiarse en la iglesia de Pisco cuando hubo el terremoto, basado en su fe, pero muchos terminaron aplastados. Entonces tenemos que darle esas condiciones de seguridad a la infraestructura pública que también requiere, digamos, reforzarse, ¿no? Entonces hay que evitar la autoconstrucción. Quizás de pronto la demanda es tan grande, si no es posible evitar, hay que asistirla técnicamente. Puede ser una autoconstrucción asistida técnicamente, es mejor que decir prohibir, porque es difícil prohibir en un país donde las demandas son tan grandes por encima de la oferta técnica. Si las municipalidades tuvieran un servicio de asistencia técnica, ¿no?, para ayudar y orientar a la gente que autoconstruye, habríamos resuelto el problema. Pero muchas veces las municipalidades no tienen esa capacidad instalada para dar ese servicio. Entonces necesitamos ver cómo creamos de pronto brigadas técnicas de los colegios profesionales, universidades, para orientar y asistir técnicamente a la gente que quiere construir su casa, que no puede pagar una empresa constructora, o no hay un programa de vivienda que permita tener una vivienda, comprar una vivienda a un precio razonable y ya no ser uno mismo que construye, ¿no?, de manera artesanal, etcétera. Hay una lista importante de opciones para poder desarrollar la prevención en el país que hasta hoy no se está haciendo. Por eso el título de tareas por desarrollar, ¿no? Tenemos muchas cosas que implementar aún en nuestro país para crear esas condiciones de seguridad para alcanzar un desarrollo sostenible. Y en materia de reducción de riesgo ante sismo, pues tenemos una serie de opciones como la renovación urbana, el reforzamiento de construcciones, incluso la deforestación en laderas para evitar el desprendimiento de rocas cuando ocurre un evento sísmico, ¿no? O promover el reasentamiento poblacional, etcétera. Hay un conjunto de posibles intervenciones que van a redundar en crear condiciones de seguridad o corregir el riesgo ya existente.
Y también en cuanto a la preparación, hay cosas que se pueden hacer, ¿no? Entonces, formas, posibles acciones, ideas, propuestas, hay. Lo que nos falta crear es esa conciencia y esa voluntad de trabajar, de implementar plenamente la gestión del riesgo, debidamente respetando lo que implica cada proceso, ¿no? Valorando el concepto real de cada proceso y no crear esa confusión de llamarle prevención a una acción que es propiamente de preparación, ¿no? Y descuidar la prevención, que es tan importante para planificar un futuro seguro en las ciudades o en las zonas rurales también, ¿no? Y trabajar lo que es reducción de riesgo de manera sostenida, porque es ganar seguridad en un escenario de riesgo existente. Es ahí donde tenemos muchísimo por hacer. Y hacer cada uno desde su propia iniciativa, pero como también las instituciones que tienen competencias para ello, tienen una tarea grande que hacer acá. Igualmente, ante inundaciones o ante otros tipos de eventos, hay ya iniciativas que pueden muy bien, digamos, planificarse, ¿no? Entonces, el balance que tenemos hoy en día en nuestro país es que estamos, digamos, trabajando más desde la mirada reactiva del riesgo y muy poco aún, si bien se hacen cosas, pero no resulta suficiente a la gran demanda de trabajar la reducción del riesgo existente y más aún trabajar la planificación del futuro basada en una, digamos, en la prevención del riesgo, ¿no? Entonces, tenemos un conjunto de medidas, ¿no? De prevención, reducción de riesgo, que está en función al tipo de riesgo identificado, ¿no? Hay un proceso que es fundamental de la gestión de riesgo que sirve a todos, que es el proceso de estimación del riesgo, que es el punto de partida para planificar toda la gestión de riesgo en el país, es decir, el conocimiento del riesgo. Hay un dicho que dice, nadie valora lo que no conoce. Si no conocemos el riesgo que tenemos en el país, no le vamos a dar la importancia que tiene. Podemos estar viviendo, ¿no? Y sufriendo los desastres sin entender por qué y cómo ocurren, si es que no le prestamos la atención debida. Hoy en día tenemos ya mayor capacidades, mayor, digamos, una institucionalidad que nos ayuda a conocer el riesgo. Y ya existen, digamos, investigaciones y estudios que nos sirven de base para poder entender cuál es el riesgo que tenemos, ante qué tipo de peligros, de qué manera somos vulnerables y qué podemos hacer frente a ese riesgo existente para poder salir de esa situación y caminar hacia una zona, hacia un estado de, ¿no? de seguridad mayor. Entonces, el fortalecimiento de capacidades es fundamental, ¿no? Y para fortalecer capacidades no necesito ir a una universidad únicamente. El conocimiento puede llegar de distintas formas, de manera institucionalizada, ¿no? Académica, o también de manera informal, de manera, digamos, no escolarizado, ¿no? Y creo que el conocimiento tiene que, de alguna manera, ser accesible a todas las personas en la sociedad, porque en la medida que una sociedad esté bien informada, conoce y comprende su realidad, va a tener una mejor actitud frente a ella, ¿no? Entonces hace falta invertir más en prevención y reducción del riesgo de desastres. Hay un eslogan que dice, el invertir un sol o un dólar, según sea el país, nos va a permitir de pronto ahorrar 7 o 10 soles o 10 dólares lo que costaría la reconstrucción o la recuperación de lo que se pierde cuando ocurre un desastre. Aún no logramos entender esa ventaja comparativa de trabajar en prevención y que nos hace falta hacer visible esas ventajas. Nos hace falta demostrar de manera más tangible las bondades que tiene trabajar en prevención y reducción del riesgo frente a estar trabajando todos los años en recuperar o en atender emergencias y desastres, ¿no? Por ejemplo, las heladas, las bajas temperaturas, todos los años tenemos ese escenario de población que sufre las consecuencias de un clima, ¿no? Que ya lo conocemos,
que ya en la historia hemos tenido temperaturas bajo cero en muchos años. Sabemos cuáles son las zonas donde la temperatura baja hasta 10, a menos 10 o menos 20 grados. Eso ya lo sabemos. Y lo que nos toca es planificar y crear unas condiciones de seguridad para que cuando llegue la temperatura baja pueda ser incluso favorable, porque hay actividades de nuestra población altoandina que esperan que las temperaturas bajen para poder producir algo que todos comemos, el chuño. ¿No? La población altoandina necesita que el clima baje por lo más que pueda para sacar un buen chuño. Pero para otros que no están en esa actividad, los que no están en condiciones de soportar frío, cuanto más baja la temperatura, más daño les causa. Entonces tenemos que ver cómo vamos a entender el clima, entender los fenómenos naturales para poder adaptarnos a ellos. ¿No? No podemos echarle la culpa al fenómeno natural, que es el responsable del desastre, ¿no? Así como el ejemplo claro de la temperatura baja o de la lluvia en una zona árida, desértica, va a ser una bondad y un beneficio para quienes esperan el agua, pero un perjuicio para quienes están mal ubicados o están en condiciones vulnerables frente a la presencia del agua. Entonces, la relación tiene que, de alguna manera, cambiarse. Esa relación con nuestro entorno, con los fenómenos naturales, tenemos que armonizarla. Tenemos que, de alguna manera, entenderla mejor, porque y eso es tarea nuestra, esa es tarea de la sociedad, de poder entender que los fenómenos no son los que matan, como nos dice el doctor Tavera. El sismo no mata, dice. Lo que mata es el colapso de una vivienda mal construida. Y eso es real, eso es lógico de entender, ¿no? El sismo va a ocurrir siempre. Si se mueve en una tierra donde no hay nada mal construido, se moverá, pero no causará daño alguno. Hace poco en Chile ha temblado la tierra con magnitudes superiores a 6 grados. La gente ha visto, se ha sacudido esto. ¿Y cuál es el inventario? No ha habido pérdidas de vida, no ha habido daños considerables, ¿no? Igual como se hace esa mirada comparativa entre el terremoto de Haití versus el terremoto de Chile, que ocurrieron más o menos casi en el mismo periodo, donde los impactos han sido totalmente diferentes. Entonces, eso como para un poco ayudar a entender la importancia de la vulnerabilidad como factor de riesgo y no solamente está en la magnitud del evento o en la intensidad del evento, ¿no? Sino está más que todo en qué condiciones de vulnerabilidad están presentes cuando ocurre el evento, y eso va a ser determinante para el nivel de impacto o el nivel de daño, ¿no? Entonces, por eso nosotros decimos que el riesgo de desastre sí se puede prevenir, sí se puede reducir. No es algo imposible, sino que darle más atención. ¿Pero de qué manera? Actuando sobre las causas que lo generan y también sobre aquellos factores que inducen que estos ocurran, ¿no? Entonces, no solamente actuando sobre los efectos y consecuencias como a veces nos centramos en, ¿no? De manera equivocada o de manera limitada. Tenemos que también darle más importancia a la prevención y reducción de riesgo como factores que son determinantes en crear las condiciones de seguridad para un desarrollo tal como estamos aspirando como sociedad. Hasta aquí le termino y estoy atento a sus comentarios y preguntas. Gracias. Muchas gracias, Juvenal, por tu presentación. Si hay alguna pregunta, algún comentario, por favor, está abierto el diálogo. Yo quisiera, he escuchado atentamente tu presentación, Juvenal. Me parece realmente importante todo lo que has mencionado. Voy por partes, ¿no? Creo yo que si conociésemos, o sea, lo que has hablado, subyaces sobre un elemento muy importante que es la educación. Evidentemente, si una autoridad local, por ejemplo, no actúa, tal vez no sea tal vez irresponsabilidad, de repente es por ignorancia, ¿no? O sea, los políticos mismos saben muy bien
si tú le preguntas, tú le dices, ¿para qué sirve un cocinero? Te van a responder probablemente muy bien, pero si le dices, ¿para qué sirve un científico? No van a saber para qué sirve. Y también, obviamente, vivimos un poco de espaldas a nuestra realidad, a nuestros problemas. No es necesario que nos diga alguien que va a venir un terremoto de 8.59, si supiésemos un poco de historia y si realmente hubiésemos vivido un poco el país y si se hubiese transmitido esa información de generación en generación. En Ceresis, por ejemplo, se ha activado un tiempo de alarma para Lima, que yo he mandado el documento a CENEPRED, a la Defensa Civil también. Entonces me parece, volviendo al punto, que es educación el problema, capacitación. Hay que educar a las autoridades, hay que educar a la gente que toma decisiones. Tienen que conocer el problema, tienen que saber esto que estamos hablando. Nosotros hemos generado también en Ceresis un proyecto que le hemos llamado Educismo, con el objeto de instalar estaciones en los colegios, porque ahí queremos comenzar a gestar el conocimiento del medio ambiente de la gente para que pueda entender a qué amenaza está expuesto y obviamente si se entiende a qué amenaza está expuesto se tiene que actuar de una manera coherente, aunque lamentablemente nuestra sociedad da muestras de que a veces conociendo incluso hacemos cosas absurdas. Eso sería Juvenal. Gracias. Muchas gracias, Leandro, por tus comentarios. Efectivamente, una base importante para generar cultura de prevención, para trabajar la prevención plenamente es la educación, efectivamente. Y ahí tenemos que trabajar, ahondar más en la manera como se desarrolla la educación, cómo se organiza, digamos, contenidos en la educación, cómo digamos, se facilita el conocimiento a los docentes que son responsables de elaborar sus clases para luego compartirla con sus alumnos, cómo se toma en cuenta la realidad del entorno donde está la institución educativa para que el alumno crezca y pueda materializar bien el concepto que el profesor le da basado en su realidad, en su entorno, sin necesidad de imaginarse ejemplos de China o de otros países que están lejos de que puedan conocerlo. Entonces necesitamos diversificar la currícula de acuerdo a la realidad de la institución educativa, de acuerdo a esas condiciones propias del lugar, que va a permitir poner en valor, digamos, materializar y ser más objetivos en los conceptos que se imparten en la educación, donde el alumno va a entender mejor con un ejemplo práctico que con digamos, un ejemplo ideal, digamos, simulado o simplemente referido a un lugar donde no es poco conocido por él, ¿no? Bien, gracias. ¿Alguna otra intervención? Leandro, si me permites, Sí, saluda a Pedro Díez. Pedro Díez, adelante, por favor. Sí, bastante interesante la exposición, pero me da la impresión que muchas de las deficiencias generadas están también cómo está estructurado el Estado, qué nivel de diseminación, de desagregación de organismos municipales que no permiten realmente que haya una única visión de desarrollo urbano, de crecimiento urbano. Entonces vemos que, por ejemplo, cuando hablamos de defensas ribereñas, hay pequeños gobiernos locales que efectivamente tienen una visión y realizan todo un desarrollo urbanístico alejados de las defensas ribereñas, y en otros que simplemente no les interesa y dejan que invadan o incluso permiten o dan autorizaciones y licencias para construcción. Igual en zonas de alto riesgo sísmico, ¿no? Como mencionaba en Chorrillos o Villa Salvador. Entonces, esos son también factores de cómo está organizado el Estado, que me da la impresión que no va a permitir que haya una política a nivel de Estado orientado realmente a una adecuada y sistemática prevención de riesgo. Gracias, Pedro. Sí, comparto plenamente digamos, en interpretación de estos factores que hay necesidad de estarse
revisando cómo estamos organizados, cómo estamos, digamos, distribuidos en cuanto a esas funciones y competencias, y sobre todo, digamos, cómo estamos compartiendo este gran objetivo nacional de trabajar el desarrollo en un escenario complejo, diverso, que no es homogéneo, por cierto. No podemos tampoco generalizar todo y pensar que con un modelo vamos a llevar a cabo en todo el país ese mismo, digamos, esquema de desarrollo, ¿no? Por eso, y mucho de el tema de riesgo tiene que ver con ese conocimiento y comprensión de esa realidad, de esa diversidad, porque esa diversidad también requiere estrategias diversificadas, ¿no? Por eso hablaba de la currícula, de la diversificación curricular en la educación. Tiene mucho que ver con los docentes, las unidades de gestión educativa, puedan generar currículas acorde a su realidad físico-ambiental, cultural, ¿no? Social, económica, todo ello, para que el alumno crezca consciente de ello y puede, digamos, entender mejor los conceptos que se imparten en el aula. Igual en lo que es la gestión del desarrollo a través de las municipalidades, si bien puede haber lineamientos grandes, pero tiene que haber un conocimiento de la realidad local para adaptar esas normas, esas directivas y hacerlas viables en cada territorio, en cada lugar, ¿no? Entonces, yo creo que eso nos hace falta, pero tiene que haber de alguna manera, por un lado, digamos, esa voluntad de cumplir lo que está establecido, porque hay lineamientos, hay ordenanzas, hay normas, ¿no? Que se han establecido para que las municipalidades puedan tomarlas como referencia, pero tiene que haber la capacidad, y ahí tenemos problemas. Hay municipalidades de diversas capacidades, ¿no? Pequeñas, grandes, con recursos, sin recursos, pero que tienen responsabilidades por igual. Entonces ahí necesitamos revisar y ver cómo logramos generar de pronto un sistema de gestión articulado, más que atomizado, articulado, sinérgico, bajo esa lógica de mancomunidades, bajo esa lógica de asociación de municipalidades, para poder trabajar problemas comunes. Y eso son parte de unas estrategias que sí se pueden implementar, como ya hay algunos ejemplos, hay algunos casos en el país de, digamos, de principios o iniciativas de asociaciones municipales que están gestionando recursos que rebasan su capacidad de por sí mismo, de cada uno, pero en el conjunto sí pueden, digamos, hacerlo, e incluso tienen prerrogativas mayores de acuerdo a la ley de asociatividad, de acuerdo a la ley de mancomunidad. Entonces, creo que es necesario, justamente basado en el conocimiento y la comprensión del riesgo, de ver estrategias que permitan superar, digamos, los problemas que tienen, que rebasan muchas veces la capacidad de cada uno por sí solo, ¿no? Leandro, ¿me permites una intervención? Una intervención de José Macharé Juvenal. Adelante, José, qué gusto. Buenas noches, Juvenal, buenas noches con todos. Gracias por tu presentación, como siempre muy clara. Debo coincidir con Leandro acerca de la importancia de la educación, ¿no es cierto? Y que el enfoque hacia los niños a nivel escolar es probablemente donde debamos hacer el mayor esfuerzo. Pero hay un actor bien importante dentro de la transmisión de los estados de riesgo y todo esto, que son los medios de comunicación. Y primero que son muy, digamos, oportunistas, ya que siempre actúan de manera reactiva, y cuando ocurre algo cercano a un desastre, tienen con qué llenar los programas de información. Sin embargo, notamos que allí hay mucha confusión justamente en lo que estás tratando hoy día, en la terminología, en los conceptos, y no deberíamos, digamos, de aceptar que los periodistas, que son los encargados de transmitir ante el público en general una cosa de esta importancia, puedan tener fallas graves sobre esto. Mi pregunta es, desde el CENEPRED que tú conduces ahora, ¿hay algunas iniciativas
de tipo capacitaciones, invitaciones para los medios de comunicación para que mejoren su labor? Gracias, José, por la pregunta. Sí, comparto esta visión de llamar, de convocar cada vez más y mejor a la comunicación social como actor en la sociedad, ¿no? Por la importancia que tiene y el impacto que genera, digamos, y las corrientes de opinión que inducen muchas veces por la labor que desarrollan. Creo que hasta hoy lo que se tiene es, sí, efectivamente, más centrado en ser cazadores de noticias que orientadores, ¿no? de la cultura y de la educación, más aún en materia de gestión del riesgo. Es una tarea aún latente. Tenemos, de alguna manera, en nuestra agenda de tener un trabajo cada vez más abierto, sinérgico y articulado del conjunto de actores del sistema. Dentro de ellos está, digamos, la labor de los comunicadores sociales, ¿no? Y justo en estos días que tenemos, el día 13 de octubre, ¿no? Es un día que se celebra el Día Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastre. Es un día que se ha institucionalizado por el Sistema de Naciones Unidas, tratando un poco de generar esta reflexión y conciencia sobre el riesgo y la necesidad de trabajar de manera de construir ciudades seguras, resilientes. Y es ahí donde muchas veces estamos tratando de convocar de manera un poco más, digamos, estructurada y sostenida, de tener voceros que tengan acceso a medios, pero también cada vez más buscar un poco que los medios tengan mayor interés en entender la noticia no del desastre, sino que hacer que la prevención sea noticia, ¿no? Hacer entender que es importante informar que hemos evitado tantas pérdidas debido a que se ha intervenido, se ha actuado oportunamente, ¿no? Antes que dar cuenta de las muertes y pérdidas que se consumaron y que estamos buscando culpables. Entonces hace falta también de divulgar buenas prácticas que nos permiten demostrar que es posible trabajar la prevención, es posible evitar los desastres a través de estas acciones que pueden ser pequeñas, pero que requieren un espacio de difusión. Esa es la tarea que estamos tratando de promover, de buscar estos ejemplos de donde podamos demostrar que la prevención y la reducción del riesgo es posible, es viable en el país. Y no podemos seguir andando de desastre en desastre. Es una tarea grande, pero no imposible. Estamos empeñados en trabajar en eso y quizás en algún momento vamos a recurrir a trabajar en alianza con entidades como los colegios profesionales, las universidades, para poder cerrar un círculo y hablar fuerte, digamos, para que el concepto de la prevención y la reducción del riesgo sea bien comprendido y asumido como una esperanza de vida, esperanza de un desarrollo seguro. Muchas gracias. Gracias, José. Gracias, Juvenal. Hay una pedido, ha levantado la mano Johnson Olivera. Por favor, adelante. Estimado Leandro, buenas noches. Buenas noches, Johnson. Adelante. El ingeniero Juvenal está disponible a responder tu pregunta o tu observación. Ingeniero Juvenal, buenas noches. Felicitaciones por la exposición. Les saludo desde acá del pueblo de Yungay, Ancash, Perú. Tocamos el tema bastante de educación. Mi pregunta clara y precisa, mi estimado Juvenal, ¿CENEPREP puede tener alguna incursión de llevar algún proyecto al Ministerio de Educación para poder diseñar estos proyectos curriculares que hacen tanta falta a nivel de educación secundaria? Sí podemos prevenir, estimado Juvenal, y a todo el equipo que está en estos momentos, en esta reunión. La prevención es indiscutiblemente un tema muy importante. Soy conocedor de temas educativos, pero veo que con muy poco cuidado este departamento del PREVAED en educación actúa muy lentamente, cuando el PREVAED debe actuar con fuerza. Exclusivamente, yo me encuentro en Yungay, estuvimos trabajando con el doctor Leandro para ver el proyecto de Lucismo,
un poco que no nos dieron las facilidades. Hicimos llegar un proyecto al mismo presidente de la República, pero parece que se ha quedado ahí vano. Pero, ingeniero Juvenal, me gustaría que ustedes puedan hacer una intervención al Ministerio de Educación, presentar los proyectos, para que pueda caminarse este tema de prevención. No es tan fácil hablar de prevención. Hay mucha ignorancia en los colegios, los profesores no conocen, solamente conocen por cliché y punto, pero no hay actores sociales para poder evitar un terremoto de una magnitud, como habló el doctor Leandro, de magnitud 7, 8. Eso es mi punto de vista, mi estimado Juvenal, y un saludo a todo el grupo. Muy agradecido. Muchas gracias, Johnson. Gracias por la pregunta. Sí, en la labor que estamos desarrollando en CENEPRED, tenemos ya un acercamiento con el sector en dos frentes. En el frente que tiene que ver con la infraestructura educativa, con el PRONIET, hemos trabajado recientemente una guía metodológica para la evaluación del riesgo de desastres en torno a lo que es la infraestructura educativa, ya sea para construir nuevos colegios, para ampliar, para modificar, para reforzar. Entonces, según sea el caso, ya sean, digamos, elaborados, porque es necesario que la infraestructura educativa también sea la infraestructura que le brinde seguridad a la comunidad educativa, al servicio educativo. Entonces sabemos que mucha de la infraestructura educativa está ubicada en zonas no adecuadas, tienen grados de vulnerabilidad, exponen a un riesgo de daños al servicio educativo y a los que participan, tanto alumnos, docentes, incluso los padres de familia. Entonces, este frente está trabajando, hemos logrado este producto para que oriente a las municipalidades, gobiernos regionales, a todos quienes van a invertir en crear o construir o mejorar la infraestructura educativa, tomen en cuenta el análisis de riesgo, porque no podemos obviar este factor para construir una infraestructura, para invertir, más aún si queremos invertir en educación, ¿no? Entonces, el otro frente es ya entrando un poco a la parte curricular, ¿no? Entonces, hemos abierto un diálogo porque nos interesa ver de cerca cuánto del contenido curricular está orientado justamente a estos grandes componentes de la prevención y reducción del riesgo, ¿no? Y cuánto está orientado más a una mirada reactiva para solamente atender el desastre o evitar las pérdidas y el daño. Pero nosotros queremos ver cuánto el alumno está adquiriendo un conocimiento y una conciencia de su entorno, de su realidad y de sus capacidades como actor, ¿no?, de prevención, como actor de cambio, y no solamente, digamos, una persona que va a reaccionar. Entonces, y es un trabajo lógicamente arduo. Sí podemos y estamos empeñados en trabajar esta mirada, este diagnóstico situacional del contenido de la currícula actual para poder ver dónde hace falta reforzar, dónde hace falta, digamos, incorporar estos contenidos que ayuden y que complementen a lo que hoy en día se tiene dentro de la currícula educativa. Entonces, hemos ofrecido un poco este servicio para poder trabajar conjuntamente, porque es necesario que la dirección de gestión pedagógica y todo el personal que trabaja en el diseño curricular sea quienes participan en esta reflexión y en esta identificación de las necesidades para poder también abrir campo a los nuevos contenidos que complementen a lo que hasta hoy se tiene ya establecido. Entonces, es un trabajo, no es inmediato, porque ahí también hay que buscar hay que buscar la voluntad política de los que gestionan la institución, de los que gestionan el sector, y lamentablemente hemos tenido en estos últimos años muchos cambios en los funcionarios del sector, y eso también dificulta avanzar en estas coordinaciones y en la implementación de lo que tenemos previsto desde CENEPRED, de construir de manera conjunta en esa alianza, no solamente con el sector, sino también con sociedad civil, con instituciones de cooperación que trabajan en el tema educativo, que trabajan en el tema de la niñez, que trabajan en el enfoque de derecho, el enfoque de la inclusión en la educación. Porque la educación tiene que tener una visión inclusiva que permita, digamos, construir una sociedad justa
pero también con una mirada, con una aspiración a crecer en un ambiente seguro y saludable, ¿no? Es una tarea que está en nuestra agenda y en buena hora, si es que hay alguna iniciativa que tengan desde cualquier lugar del país, nos la pueden compartir, podemos conversar sobre ello para ver cómo poder también apoyar en la tarea que es una tarea grande, ¿no? Y creo que cuanto más nos sumemos en esta labor, podemos tener mayores perspectivas de éxito. Juvenal, hay un pedido para intervenir del señor Miguel Ángel, coordinador de la UGEL en Tocache. Adelante, Miguel Ángel. Muy buenas noches, amigo Leandro, muchas gracias. Ingeniero Juvenal, muy buenas noches. Sí, lo que pasa, lo que he podido observar bajo la modalidad de presencial en el sector de educación, hay muchas falencias, por ejemplo, en las instituciones, a niveles de gobierno, por ejemplo, en las municipalidades locales, los secretarios técnicos de defensa civil siempre están 3 meses, nuevamente viene otro personal, entonces por la coyuntura política van cambiando y ellos carecen, no tienen fortalecido sus capacidades para una respuesta, ¿no? Frente a una emergencia. Entonces se ha visto eso, ¿no? Es uno de los diagnósticos que hemos hecho en el sector de educación y se debe ya corregir, porque al final quienes o sea, van a ser perjudicados, pues la comunidad. Hay un tema aquí principal sobre la GRD. La GRD se debe empoderar, se debe institucionalizar a través de los medios de comunicación, como decía nuestro amigo que ha sido hace un rato. Yo he visto desde el 2016 por el cambio, ¿no? La inestabilidad política que existe en nuestro país, lamentablemente, en nuestro querido Perú. Eso hace de que, justamente lo comentaba usted, ingeniero Juvenal, de que todo es inestable, todo es inestable. Entonces, el personal que está ahí no está capacitado, no responde como debería ser. Entonces, se ha visto eso, ¿no? Desde el 2016 yo observo y veo que, por ejemplo, en las campañas comunicacionales, hay un límite, que el Jurado Nacional de Elecciones, que no, las elecciones, hay una provisión. Yo veo desde el 2016 eso, y entonces nos da como estamos como manos atadas y no poder difundir lo que queremos difundir, ¿no? En este caso en el sector de educación. En el sector de educación, los estudiantes elaboran los mapas de vulnerabilidad, participan para la elaboración del plan de gestión de riesgo y desastres con actividades de contingencia de la institución educativa. Entonces, ellos participan, varias estrategias utilizan los maestros para que se les involucre en la elaboración de croquis de riesgos, mapas de peligro, ¿no? En las áreas diversas, por ejemplo, en educación artística, en el área de educación para el trabajo, ellos a través de concursos a nivel de aula, a nivel de la institución educativa, y cuando la Comisión de Educación Ambiental y Gestión de Riesgo y Desastre que tiene la institución valida esos trabajos y lo puede tomar como para poder implementar el plan de gestión de riesgo y desastre. Es en la modalidad presencial, igual en los simulacros que se hacen, simulacros nacionales escolares. Terminado el simulacro, siempre hay una reflexión, todos ingresan al aula y hacen una reflexión, actividades referentes a la temática de GRD y también en conmemoración a la fecha, ¿no? Entonces sí se trabaja, pero sí se ha visto dificultades en el tema eso de la difusión. Yo creo que la GRD es un compromiso de todos, como lo dice, ¿no? La ley SINAGER, ¿no? Pero sin embargo, la población en general no lo entiende hasta el momento eso. Yo creo que un poder es los medios de comunicación. Los medios de comunicación tienen que hacer esas difusiones, ¿no? Poco se ve en la prensa, poco se ve que la importancia, ¿no? Que son las acciones, ¿no? De prospectivas, correctivas, más se invierte en lo que es rehabilitación a que es, ¿no? A lo que es prospectivo, correctivo. Entonces, hay muchas experiencias de ingeniero Juvenal en el sector de educación y sería muy bueno tener esas alianzas con el jefe de ODENAG, de la Oficina de Defensa Nacional de Gestión de Riesgo, que es el señor Sergio. Sergio Álvarez, sí. Sergio,
Álvarez. Entonces, hay muchas, Sergio Álvarez, perdón. Entonces, hay muchas experiencias que ustedes también, como institución CNPRE, pueden recoger, ¿no? De acuerdo a las experiencias, porque los coordinadores conocemos el lugar, ¿no? El in situ, el sitio. Entonces, a nosotros también nos capacitan. Hay muchas herramientas que nos dan y que nos facilitan. Por ejemplo, antes de ayer estaba haciendo seguimiento sobre una institución educativa de Xunté, el distrito de Xunté, que ha sido afectado su cerco perimétrico. Entonces, ya coordiné ahí con el alcalde y me dio la data, la información de que ya salió el presupuesto, más de 1.786.000 soles para la reparación de ese cerco perimétrico, defensa ribereña, de red de alcantarillado de esa institución educativa. Entonces, la ficha EDANCE, EDANCE, del sector de educación, juega un papel muy importante, ese instrumento, para poder incluirlo en LEDAN Perú, para así generar código SIMPAD. Entonces, hay muchas herramientas que quizás muchos ignoramos, ¿no? Y la ignorancia, pues, al final nos va a conllevar a algo que no. Entonces, esas capacidades, esas herramientas deben ser fortalecidas. Y no solamente en el sector de educación, hay muchos sectores que lo necesitan, pero y no se está dando, ¿no? Muchas gracias, ingeniero Juvenal. Muchísimas gracias, Miguel Ángel, coordinador de Tocache. Efectivamente, los comentarios que has hecho, muy importantes a tomar en cuenta. Como bien ha señalado, la gestión de riesgo tiene que tener una mirada integral. No solamente centrarnos en un aspecto, sino hay que ver de manera integral, sinérgica y articulada. No podemos, digamos, pensar que hemos resuelto el problema cuando estamos interviniendo solamente una parte de ella, ¿no? Y como hemos venido reflexionando en esta sesión, un buen punto de partida es conociendo el problema, conociendo el riesgo, y es a partir de ahí es que vamos a poder identificar acciones que nos ayuden a resolver el problema, ¿no? Entonces, sí, hay todas los comentarios que has hecho, los identifico plenamente, y sí, estamos justamente en esta coordinación cercana con el sector, y esperamos que podamos de pronto tener algunos productos que se puedan ir trabajando de manera desconcentrada, ¿no? Porque hay que tomar en cuenta que nuestro país es diverso y no podemos plantear una receta única para todo el territorio nacional, sino hay que ver cómo logramos recoger experiencias propias de cada realidad que nos ayuden a valorar y entender y a generar propuestas que sirvan a escenarios comunes, ¿no? Entonces, tenemos una gran región amazónica que debe ser entendida de manera diferente a lo que es la región altoandina y a su vez también con la región costera, ¿no? Cada zona, cada región con su diversidad, con sus condiciones propias, nos permiten entender que nuestro país es rico, es diverso y hay que valorarlo como tal. Y no pensar que es un país homogéneo y que con una medida muy homogénea y simple vamos a resolver el problema tan grande que tenemos en el país. Creo que hay la capacidad, hay el recurso humano en toda nuestra sociedad que podría muy bien, digamos, ser artífices y constructores de este nuevo escenario que queremos construir a través de la gestión del riesgo de desastres. Un escenario de desarrollo seguro y sostenible. Muy bien, Juvenal. Realmente muy útil esta presentación. Te felicitamos. Muchas gracias a nombre del Centro Regional de Sismología para América del Sur. Creo yo que ya con el convenio que tenemos firmado vamos a lograr cosas muy importantes y positivas para el país, y también que creo yo tienen que ir a los estados miembros de CERESIS, van a hacer experiencias muy importantes. Muchas gracias por tu presentación y gracias a todos los participantes, por favor, por sus intervenciones, por su asistencia. Buenas noches. Muchísimas gracias a todos por su audiencia, gracias al CERESIS y particularmente a ti, Leandro, por habernos permitido este diálogo con este público que hemos tenido esta tarde. Muy buenas noches. Buenas noches. Gracias.